Buen día, profesor. En esta oportunidad voy a exponer una aplicación en la ingeniería civil sobre el método de diferencias finitas para ecuaciones diferenciales parciales parabólicas. Ahora tenemos una modelación de la disipación de la presión intersticial en un estrato de arcilla mediante el método de diferencias finitas explícitas. ¿A qué se refiere con disipación de presión intersticial? Se refiere a la presión que ejerce los fluidos que están dentro de la Tierra, dentro del suelo. Bueno, estos ejercen una presión al momento de eh, ponerles un peso, ¿no?, encima de ello, del suelo. Vamos a ver la identificación y delimitación del problema real. Se proyecta construir un terraplén vial sobre un depósito de arcilla saturada de 6 metros de espesor. Cuando se coloca rápidamente el terraplén, el incremento de esfuerzo es soportado inicialmente por el agua contenida en los poros del suelo. Esto genera una presión intersticial excedente. Con el paso del tiempo, el agua drena hacia las superficies permeables. La presión intersticial disminuye y el esfuerzo efectivo del suelo aumenta. Este proceso produce la consolidación y el asentamiento progresivo del terreno. El problema consiste en determinar cómo varía la presión intersticial con la profundidad y el tiempo. ¿Qué porcentaje de consolidación se alcanza? ¿Cuánto de asentamiento se espera en diferentes momentos? ¿Cuánto tiempo se requiere para alcanzar el 90% de consolidación? Tenemos los siguientes parámetros. Tenemos el espesor del estrato arcilloso, lo cual se representa con H, el incremento de esfuerzo por el terraplén, presión intersticial excedente inicial, U sub 0, y el coeficiente de consolidación, C sub V. Condiciones de drenaje, asentamiento primario final estimado, intervalo espacial para cálculo manual, el intervalo temporal para el cálculo manual. Tenemos que el incremento del esfuerzo por el terraplén es de 100 kilopascales. Tenemos el espesor del estrato arcilloso, 6 metros, o la altura. Tenemos la presión intersticial excedente inicial, que es de 100 kilopascales. Y el coeficiente de consolidación, que es de 0.05 metros cuadrados por día. Tenemos el asentamiento primario final estimado de 18 centímetros, el intervalo espacial para el cálculo manual de 1 metro, el intervalo temporal para el cálculo manual de 5 días. Tenemos que el asentamiento final se considera obtenido previamente mediante un ensayo edométrico y el cálculo de compresibilidad del estrato. Tenemos como variables del modelo variables independientes, como z, que es la profundidad medida desde la superficie superior hasta la base, en metros. El tiempo t, que es el tiempo transcurrido desde la colocación del terraplén hasta que culmine, ¿no? O hasta un tiempo deseado, un tiempo específico, en días. Tenemos la variable dependiente, que es el U de asentamiento, tiempo, ¿no?, que viene a ser la presión intersticial excedente en kilopascales. Tenemos que el dominio del problema está limitado de 0 a 6 metros, dado que el tiempo es mayor o igual que 0. Tenemos como objetivo general determinar numéricamente la disipación de la presión intersticial en un estrato arcilloso saturado mediante el método de diferencias finitas explícitas, con la finalidad de estimar la evolución de la consolidación y del asentamiento generado por el terraplén vial. Como objetivos específicos tenemos formular el modelo matemático de la consolidación unidimensional, discretizar la ecuación parabólica mediante diferencias finitas, desarrollar manualmente 3 iteraciones completas, implementar el modelo mediante Python, validar los resultados mediante una solución analítica, interpretar los resultados desde el punto de vista geotécnico. Supuestos y formulación matemática. Tenemos como supuestos adoptados transformar el fenómeno real en un modelo matemáticamente tratable. Se consideran los siguientes supuestos: que el Sol está completamente saturado. ¿Qué quiere decir esto? Que el suelo se encuentra con un porcentaje muy húmedo, que el contenido de humedad excede al 50%. Esto quiere decir que hay mayor cantidad de agua
que de suelo. El estrato es homogéneo e isotrópico. La deformación y el flujo de agua ocurren únicamente en dirección vertical. La carga del terraplén se aplica instantáneamente. El incremento de esfuerzo total permanece constante después de colocar la carga. El agua y las partículas sólidas se consideran incompresibles. El coeficiente de permeabilidad y la compresibilidad del suelo permanecen constantes. Se cumple la ley de Darcy, en la cual implica el coeficiente de fricción o coeficiente de pérdida. Tenemos la deformación, que es pequeña. Existe drenaje tanto de la superficie superior como en la inferior. Eso quiere decir que en los extremos va a haber casos especiales que ya voy a explicar. Tenemos la deducción resumida de la ecuación. La ley de Darcy para el flujo vertical, que puede expresarse como que el caudal es igual a el coeficiente de permeabilidad, perdón, o el Q vendría a ser la velocidad de descarga vertical o el caudal, ¿no? Viene a ser igual a menos K, que viene a ser el coeficiente de permeabilidad, entre el peso unitario del agua, multiplicado por la diferencial parcial de U respecto a Z, aplicando la conservación de masa y considerando la relación entre deformación volumétrica y esfuerzo efectivo, obtenemos lo siguiente. Tenemos la siguiente fórmula. Luego de eso vamos a definir el coeficiente de consolidación, que viene a ser K entre M sub V y el peso unitario del agua. Por lo tanto, la ecuación gobernantes, reemplazando en la ecuación que está aquí, tenemos esto, una ecuación mucho más resumida, que es la diferencial de U respecto a T es igual a el coeficiente de consolidación por la derivada de segundo orden de U respecto a Z. Esta ecuación es parabólica y tiene una estructura matemática semejante a las ecuaciones de difusión de calor o transporte de contaminantes. Tenemos como condición inicial que inmediatamente después de aplicar la carga, que se aplica de una, eso quiere decir que para el tiempo cero ya va a estar dicha carga, toda la carga ya ahí puesta. Se supone que todo el incremento de esfuerzo soportado por el agua de los poros viene a ser en el tiempo cero 100 kilopascales, Z de 0 a 6 metros. Condición de frontera: como la superficie superior e inferior son drenantes, la presión intersticial excedente es cero en ambos extremos, dado Z0 y dado Z 6 metros. Para todo el tiempo es igual, perdón, el tiempo es mayor que cero. Tenemos el diseño y discretización del método numérico. La elección del esquema. Se utiliza el método de diferencias finitas explícita, conocido como el esquema FTCS. Vamos a usar la diferencia progresiva en el tiempo, la diferencia central en el espacio. La elección la vamos a justificar porque permite claramente el procedimiento manual. Cada nuevo valor se calcula directamente con valores conocidos, no requiere resolver ecuaciones simultáneas, resulta adecuado para una malla unidimensional pequeña y facilita explicar la difusión de presión entre nodos vecinos. Su principal limitación es que exige verificar una condición de estabilidad. Vamos a ver la discretización espacial. Se divide el espesor de 6 metros en intervalos de 6. Podemos ver que los nodos son Z sub pi igual a I diferencial de Z. Luego tenemos las aproximaciones por diferencias finitas. Para la primera derivada tenemos la dicha ecuación, para la segunda derivada espacial tenemos eso. Sustituyendo en la ecuación gobernante tenemos dicha ecuación, despejando el valor desconocido, definimos R, entonces nos bota dicha ecuación que vamos a utilizar para poder hacer nuestras iteraciones. Vamos a verificar la estabilidad. Para el esquema explícito unidimensional se requiere que R esté entre 0 y 1 medio.
Con los datos vamos a reemplazar. Tenemos que R es igual a 0.25. Como 0.25 es menor o igual que 0.50, el método es estable. La expresión final que se utilizará es la siguiente. Esto significa que el nuevo valor depende en 25% del nodo superior, 50% del propio nodo y 25% del nodo inferior. Tenemos la justificación matemática de la condición de estabilidad. Al aplicar un análisis de von Neumann, el factor de amplificación es el siguiente. Para que los errores no aumenten, debe cumplirse que el valor absoluto de G debe ser menor o igual que 1. El caso más desfavorable ocurre cuando el seno de teta medios al cuadrado es igual que 1. Por lo tanto, el valor absoluto de 1 menos 4R es menor o igual que 1, de donde resulta que R tiene que estar entre 0 y 0.5, lo cual estaríamos verificando lo que ya habíamos mencionado, el valor de R. Con dicha ecuación o análisis que nos favorece al aplicar von Neumann, ¿no? La ecuación de von Neumann. Tenemos el pseudocódigo, le vamos a dar a ingresar, nos va a pedir el tiempo, vamos a calcular el R con dichos datos. Si R es mayor que 5, nos va a mostrar el esquema inestable, va a reducir el tiempo o aumentar la altura o la consolidación. Luego va a terminar, luego va a crear los nodos espaciales, luego va a crear el U sub z, t. Va a empezar a hacer cada paso de tiempo n para cada nodo interior y aplica nuevamente las condiciones de frontera, guarda los resultados, quita el ciclo, calcula la presión media, el grado de consolidación, asentamiento y genera tablas y gráficos. Tenemos el diagrama de flujo, como ya se puede observar en el pseudocódigo. Inicia, pide ingresar datos, calcula el R, luego verifica si el R es menor o igual que 0.5. En caso de que no, va a reducir el intervalo de tiempo. Si es sí, va a iniciar el U sub z, t. Bueno, luego va a aplicar fronteras cuando U es igual a 0, calcular los nodos interiores, luego guarda resultados. Luego de eso, T es menor que T, se va a corroborar. En caso de que sí, va a darnos tablas gráficos y el U sub T. Tenemos el desarrollo manual de 3 iteraciones completas. En el estado inicial T igual a 0. Las condiciones de antes imponen presión 0 en los extremos, como ya lo había mencionado. Tenemos la primera iteración de 0 a 5 días. Tenemos el U con el superíndice 1 y el subíndice 1. El superíndice indica que estamos en la primera iteración y el sub 1 da a entender que es el primer caso de la iteración. Tenemos aplicando la fórmula ya mencionada que nos queda, bueno, reemplazando también, nos queda que el primer caso en el nodo 1 va a ser 75 kilopascales, en el nodo 2 va a ser 100 kilopascales, en el nodo 3 100 kilopascales igual, en el nodo 4 también 100 kilopascales, en el nodo 5 75 kilopascales, teniendo como resultado los 5 días que nos va a quedar 0, 75, 100, 100, 100 y 75 y 0. Eso indicaría las presiones intersticiales que ejerce el fluido. Tenemos la segunda iteración que viene de 5 a 10 días. Como ya lo he mencionado, el superíndice indica el número de iteración. En el nodo 1 tenemos en el primer caso que nos bota 62.5 kilopascales. En el nodo 2, 93.75 kilopascales. En el nodo 3, 100 kilopascales. En el nodo 4 tenemos 93.75 kilopascales. En el nodo 5 tenemos 62.5 kilopascales. Y como resultado final, en la segunda iteración, tenemos que U es igual a 0,62.5, 93.75, 100, 93.75, 62.5. Como lo he mencionado, estos valores
que están en dicho conjunto, viene a representar las presiones intersticiales en 10 días. Tenemos la tercera iteración de 10 a 15 días. En el primer nodo tenemos que la presión intersticial es de 54.6875 kilopascales. En el nodo 2 tenemos 87.5 kilopascales. En el nodo 3, 96.875 kilopascales. En el nodo 4, 87.5 kilopascales. En el nodo 5, 54.6875 kilopascales. Tenemos como resultado a los 15 días dichos valores. Luego vamos a usar el programa para calcular las demás iteraciones. Luego de ello, colegimos, ¿no?, que la tabla es simétrica porque existen las mismas condiciones de drenaje en la parte superior y en la parte inferior. Vamos a ver el desarrollo computacional con el lenguaje Python. Bien, aquí se tiene, en el caso, como ya se había mencionado, el estrato de arcilla saturada de 6 metros con doble drenaje en la parte superior e inferior. Vamos a usar la librería NumPy para usar las funciones matemáticas. Tenemos la librería Matplotlib para poder graficar. Tenemos los valores de h, la altura, el coeficiente, el caso inicial, la condición inicial. Tenemos el diferencial de x y diferencial de t, el tiempo final. Luego de eso tenemos el valor de r o la fórmula de r. Luego condicionamos de que r tiene que ser mayor que 0.5. El z, el u, tenemos como condiciones de frontera de ordenadas. El historial, el número de pasos que va a poder ejecutar. Luego usamos la función for. Y en esta parte tenemos la función que va a poder aplicar, ¿no?, la fórmula explícita de las diferencias finitas. Luego de ello tenemos for t en cada parte del tiempo: 0 en 5, en 10, en 15, en 30 y en 60. Luego de ello también tenemos la aplicación de la librería Matplotlib para gráficas, curvas, etc. Tenemos que para el eje X tenemos la presión intersticial excedente U en kilopascales. Tenemos en Y la profundidad Z. El título, bueno, ahí está, ¿no? Consolidación 1D por diferencias finitas. Tenemos la leyenda, tenemos la imagen. Luego de ejecutar, como se puede observar, tenemos que en 0 días nos bota dichos valores, en 5 días también, en 10 días igual, lo cual se puede corroborar con las iteraciones que ya se había realizado, nos sale igual, en 15 días, en 30 días y en 60 días. Luego de ello, se sacaron unas conclusiones. Tenemos que estos resultados se pueden comparar con una solución analítica de comparación. Tenemos esta fórmula, la cual es muy usada en estos temas, que permite comprobar si la solución de diferencias finitas converge hacia el comportamiento teórico. Esto nos permite calcular la presión que ejerce el agua. Luego de eso, hacemos la comparación a los 15 días. Tenemos la profundidad de 1 metro, de 2 metros, 3 metros, la malla manual de la malla refinada, la solución analítica, el error malla manual, el error refinado. La disminución del error al refinar la malla demuestra que el algoritmo está completamente implementado.
La mayor diferencia de la malla manual aparece cerca de las superficies drenantes, donde el gradiente de presión es más pronunciado. Tenemos que la malla manual es lo que hemos venido a calcular y la malla refinada es lo que nos bota dicha ecuación al reemplazar nuestros datos, lo cual se ve que en el caso teórico se acerca más a la realidad con esos valores. Tenemos el grado medio de consolidación que se calcula con dicha fórmula, la expresión analítica, donde se tiene que T sub V es igual a C sub V por T entre H al cuadrado sub dr. Para doble drenaje tenemos que HDR es igual a H medios, que es igual a 3. Tenemos los resultados temporales. Tenemos para cada tiempo, para cada consolidación y para cada asentamiento. Tenemos que el asentamiento se obtiene con dicha fórmula S evaluado en T. Por ejemplo, para los 15 días se va a evaluar en 15, dándonos 5.86 centímetros. El tiempo requerido para los determinados niveles de consolidación. Los resultados indican aproximadamente que para el tiempo 50 o para T sub 50 nos va a dar 35.4 días. Para T sub 90 nos va a dar 152.7. Por lo tanto, el terreno requerirá alrededor de 5 meses para desarrollar el 90% del asentamiento primario previsto. Vamos a darle una interpretación general que el resultado tiene una implicancia directa en la programación del proyecto vial. Si se construye inmediatamente el pavimento sobre el terraplén, una parte importante del asentamiento ocurrirá después de la puesta en servicio. Esto podría producir deformaciones longitudinales, pérdida de regularidad superficial, fisuras en el pavimento, desniveles en encuentros con estructuras, etc. A los 15 días solamente se habría desarrollado aproximadamente 32.6% de la consolidación. Esto significa que todavía quedaría cerca del 67.4% del asentamiento primario pendiente. Si el proyecto exige alcanzar al menos un 90% de consolidación antes de construir el pavimento, se deberá esperar aproximadamente 153 días o aplicar medidas de aceleración, como lo que viene a ser los aditivos, que vienen a acelerar este proceso. Entre las posibles medidas se encuentra la precarga, sobrecarga temporal, la construcción por etapas, drenes verticales prefabricados, etc. Como conclusiones finales, se tiene que la consolidación de un estrato arcilloso puede representarse mediante una ecuación diferencial parcial parabólica. El método de diferencias finitas explícitas permitió transformar la ecuación continua en una sucesión de operaciones algebraicas sencillas, con z igual a 1 y diferencial de t igual a 5. Díaz obtuvo que r es igual a 0.25, por lo que el esquema cumplió la condición de estabilidad. Después de 15 días, la presión intersticial en el centro todavía fue cercana a 27 kilopascales, mientras que cerca de las superficies drenantes disminuyó aproximadamente a 59 kilopascales. A los 15 días se alcanzó aproximadamente 32.6% de consolidación y un asentamiento estimado de 5.86 centímetros. El 90% de consolidación se alcanzaría aproximadamente a los 153 días. La comparación con la solución analítica mostró que el refinamiento de la malla reduce considerablemente el error numérico. Desde el punto de vista ingenieril, los resultados justifican la necesidad de controlar el tiempo de espera, aplicar precarga o incorporar sistemas de drenaje para evitar asentamientos posteriores a la construcción. Tenemos en las limitaciones del modelo, se supone que la constante CV se mantiene constante durante todo el tiempo. No se considera la variación de permeabilidad durante la consolidación. El suelo se considera homogéneo. No se representa la consolidación secundaria. La carga se considera instantánea y constante. No se consideran deformaciones laterales. No se modelan grandes deformaciones. No se consideran cargas vehiculares variables. Una sola carga. Y unos posibles refinamientos a dicho estudio
Podría incorporar coeficiente de consolidación variable, carga aplicada por etapas, estratos heterogéneos, drenaje únicamente superior, esquema implícito o Crank-Nicholson, elementos finitos, calibración con datos de piezométricos o placas de asentamiento. Eso sería todo. Gracias.